El cuervo de los huesos. La primera vez que David Reyes vio al cuervo fue 3 días después del funeral de su esposa. El pájaro, negro como el carbón recién sacado de la mina, se posó en el alféizar de la ventana de su cocina mientras él bebía su café matutino, ese brebaje amargo que ya no sabía a nada desde que Elena se había ido. El cuervo lo observó con esos ojillos negros que parecían contener un universo de conocimiento. Y David sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. No era supersticioso, nunca lo había sido, pero había algo en la presencia de aquel animal que le provocaba una inquietud difícil de explicar. David apartó la mirada y cuando volvió a levantar la vista, el cuervo ya no estaba. Pensó que no volvería a verlo. Se equivocó. El pueblo de los Robles siempre había sido un lugar tranquilo. Uno de esos sitios donde todos conocen los secretos de todos y donde la vida transcurre con la monotonía de un reloj de cuerda bien engrasado. David, profesor de literatura en el instituto local, había llegado allí hacía 15 años junto a Elena, su esposa y amor de juventud. Habían comprado una casa a las afueras, una construcción de piedra y madera que databa de finales del siglo XIX y que necesitaba más arreglos de los que el vendedor había admitido. A Elena no le había importado. «Tendremos tiempo para arreglarla», había dicho con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Toda una vida por delante, pero la vida, como bien sabía David ahora, tenía la desagradable costumbre de no consultar los planes humanos. Un aneurisma cerebral se había llevado a Elena en cuestión de horas. Sin aviso previo, sin tiempo para despedidas. Un día estaba ahí, riendo mientras pintaba las paredes del que iba a ser su estudio, y al siguiente, ya no. El funeral había sido una bruma, un puñado de horas robadas al tiempo, donde las condolencias y los apretones de manos se mezclaban en una danza macabra que David apenas podía soportar. Después, la soledad en aquella casa demasiado grande para un hombre solo. Y ahora, el cuervo. La segunda vez que vio al pájaro fue en el cementerio. Había ido a visitar la tumba de Elena, a dejarle unas flores, lirios blancos, sus favoritos, y a hablarle como si pudiera escucharlo. Lo hacía cada día desde el funeral, una rutina nacida del dolor y la negación. El cuervo estaba posado sobre la lápida contigua a la de Elena, mirándolo fijamente. David se detuvo en seco, las flores aún en la mano. «¿Qué quieres?», se escuchó preguntar, consciente de lo absurdo que resultaba hablarle a un animal. El cuervo ladeó la cabeza, como si considerara la pregunta. Y entonces, para horror de David, abrió el pico y dejó caer algo pequeño y blanco sobre la tumba de Elena. Un hueso diminuto. David avanzó, furioso, dispuesto a espantar al pájaro, pero éste alzó el vuelo antes de que pudiera acercarse. Se quedó mirando el pequeño hueso. Parecía el de un dedo meñique, quizá de un roedor o un animal pequeño. Lo recogió, inseguro de qué hacer con él, y finalmente lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. Esa noche, mientras corregía exámenes en su escritorio,
Notó que el bolsillo donde había guardado el hueso le pesaba más de lo normal. Al meter la mano, en lugar del diminuto hueso que había recogido, encontró uno más grande, del tamaño aproximado de un dedo humano adulto. David lo dejó caer sobre el escritorio, horrorizado. La iluminación de la lámpara de mesa arrojaba sombras extrañas sobre el hueso amarillento. Era imposible. Tenía que estar confundiéndose. Quizá había recogido otro objeto del cementerio sin darse cuenta. Guardó el hueso en un cajón del escritorio y se prometió deshacerse de él a la mañana siguiente. Pero a la mañana siguiente, el cajón estaba vacío. La tercera vez que vio al cuervo fue en el instituto. Estaba dando clases sobre El corazón delator de Poe. Una coincidencia que en ese momento no le pareció tal. Cuando el ave negra apareció en el alféizar de la ventana del aula, ninguno de los alumnos pareció notarlo, demasiado ocupados tomando apuntes o, en el caso de los menos aplicados, mirando disimuladamente sus teléfonos móviles bajo la mesa. El cuervo se quedó allí durante toda la clase, observándolo con esos ojos que David ahora estaba seguro contenían algo más que simple inteligencia animal. Había malicia en ellos, un conocimiento prohibido que no debería existir en una criatura de este mundo. Al finalizar la clase, cuando los alumnos ya habían salido, el cuervo seguía allí. David se acercó a la ventana, decidido a enfrentarse a lo que fuera que estuviera sucediendo. ¿Qué eres? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sintiéndose estúpido y aterrado a partes iguales. El cuervo graznó una vez, un sonido áspero que reverberó en el aula vacía. Luego dejó caer otro hueso, más grande que el anterior, y emprendió el vuelo. David abrió la ventana y recogió lo que parecía ser un fragmento de radio humano. Esa noche tuvo pesadillas. Soñó con Elena, pero no era la Elena que recordaba. En el sueño, su esposa estaba de pie junto a su cama, mirándolo con ojos vacíos. Poco a poco, su piel se iba desprendiendo, revelando los huesos que había debajo, y sobre su hombro, posado como un familiar perverso, estaba el cuervo. David despertó gritando, empapado en sudor frío. A su lado, sobre la almohada donde solía dormir Elena, había un hueso. Esta vez era un fragmento de cráneo humano, con suturas claramente visibles. El pueblo de los Robles tenía secretos, como todos los pueblos pequeños. Uno de ellos, que los lugareños mencionaban en voz baja después de demasiadas copas, era la leyenda del cuervo de los huesos. Según contaban, cada cierto tiempo, cuando alguien moría en circunstancias que dejaban asuntos sin resolver, aparecía un cuervo que recogía los huesos del difunto y los llevaba a aquellos que tenían cuentas pendientes con el fallecido. David escuchó esta historia de labios de Matías, el dueño del único bar del pueblo, una semana después de haber visto al cuervo por primera vez. Para entonces, ya había encontrado 5 huesos más en distintos lugares de su casa. Bajo la almohada, en el cajón de los cubiertos, dentro de sus zapatos, en el bolsillo de su abrigo, y el último y más perturbador, dentro del cepillo de dientes que había pertenecido a Elena y que David no había tenido valor de tirar. «Es solo una superstición», le dijo Matías,
mientras le servía otro whisky. Cosas de viejas. Pero los ojos del hombre, huidizos y temerosos, contaban otra historia. ¿Y qué se supone que hay que hacer?, preguntó David, intentando que su voz sonara casual, como si solo estuviera interesado en el folclore local. Si alguien recibe los huesos, quiero decir. Matías se encogió de hombros, limpiando un vaso con un trapo que había conocido mejores días. Dicen que hay que averiguar qué asunto quedó pendiente y resolverlo. Otros dicen que hay que enterrar los huesos en tierra sagrada, y los más supersticiosos. Matías bajó la voz, inclinándose sobre la barra. Los más supersticiosos dicen que si reúnes todos los huesos, el muerto vuelve, pero no como era antes, vuelve cambiado. David sintió un escalofrío. Pensó en los huesos que había ido encontrando, en el cuervo que lo seguía, en las pesadillas cada vez más vívidas, donde Elena lo llamaba desde el otro lado de un velo que parecía cada vez más fino. ¿Y cuántos huesos trae el cuervo?, preguntó, la boca repentinamente seca. Todos, respondió Matías. Uno a uno, hasta completar el esqueleto. David no pudo dormir esa noche. Estaba tendido en su cama, mirando el techo mientras sus pensamientos se arremolinaban como hojas arrastradas por el viento. El cuervo lo observaba desde el alféizar de su ventana, como siempre, con esos ojos oscuros, inquebrantables, llenos de un conocimiento ancestral que no lograba entender. La habitación estaba en silencio, solo roto por el sonido lejano de la lluvia golpeando las ventanas. La sensación de estar siendo observado era insoportable, pero no por el cuervo. Algo mucho más inquietante se estaba moviendo en la oscuridad de su propia mente. Las palabras de Matías seguían resonando en su cabeza. Si reúnes todos los huesos, el muerto vuelve, pero no como era antes. Vuelve cambiado. La imagen de Elena, tal y como la había visto en sus pesadillas, se le apareció con una claridad angustiante. Su rostro despojado de vida, su piel deshaciéndose como si no fuera más que una capa que ya no podía retener lo que había sido. Pero lo peor, lo que le helaba la sangre, era la presencia del cuervo, posado sobre su hombro, como si fuera una extensión de esa muerte misma. Como si el pájaro fuera la encarnación de lo que Elena se había convertido. Se levantó abruptamente de la cama, incapaz de soportar más esa sensación de opresión. Decidió que iba a resolverlo de una vez. Tenía que acabar con esto. No iba a permitir que una superstición del pueblo lo consumiera. Pero algo dentro de él, ese pequeño rincón oscuro de su mente, le susurraba que ya estaba demasiado tarde. Bajo la tenue luz de la lámpara, David sacó los huesos de su cajón. Los había guardado todos, uno por uno, como si inconscientemente supiera que algún día tendría que reunirlos. En total, había encontrado 7 huesos. El último había aparecido esa misma mañana, entre las páginas de un libro que Elena solía leer en su escritorio. Era el hueso de una mano, un fragmento de la falange, la totalidad del esqueleto de Elena, desmembrado en pequeñas partes, en fragmentos que el cuervo había ido dejando como un macabro rompecabezas. David los miró,
las piezas dispuestas sobre la mesa. Estaban ahí, pero aún quedaba algo que no comprendía, algo que lo inquietaba profundamente. ¿Por qué él? ¿Por qué el cuervo lo había elegido a él para hacerle llegar los huesos de su esposa? La respuesta estaba al alcance de su mente, pero no quería aceptarla. Si él reunía esos huesos, lo que fuera que viniera de vuelta, no sería Elena. Ya lo había visto en sus pesadillas. Lo sabía. El cuervo no recogía los restos de los muertos para devolverlos, sino para transformarlos. Un golpe sordo resonó en la puerta, que tembló ligeramente bajo la presión. David sintió el corazón latir con fuerza en su pecho. ¿Quién podría ser a esta hora? Dio un paso hacia la puerta, sin saber si quería abrirla o si preferiría simplemente seguir ignorando todo lo que estaba sucediendo. Pero la mano que se tendió hacia la perilla temblaba, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. Cuando la puerta se abrió, no había nadie, solo una sombra fugaz, y al fondo, en el umbral del pasillo, un brillo oscuro, como una figura al borde de la visión. El cuervo. En el instante en que lo vio, el pájaro levantó el vuelo, graznando con una intensidad que perforó el aire y dejó caer algo. Un hueso más. Esta vez era diferente. No era uno de los fragmentos de los que ya había reunido. Este hueso era más grande, y aunque parecía estar hecho del mismo material que los demás, algo en su forma le resultaba inconfundible. David lo recogió del suelo, y al sostenerlo entre los dedos, una visión pasó fugazmente por su mente. Elena, en la cama, su rostro envenenado por el sufrimiento, las manos arrugadas y envejecidas, temblando mientras trataba de alcanzar algo. ¿Qué era esto? David se sintió mareado. Ese hueso no era de ella. No lo era, lo sabía, pero ¿quién era entonces? ¿Quién o qué había dejado este último fragmento? El cuervo apareció en el umbral de la puerta, observándolo. Los ojos del pájaro brillaban con un fulgor antinatural, como si estuviera esperando que David hiciera algo. Como si hubiera un acuerdo tácito, algo que aún no lograba comprender. En el fondo, en la sala contigua, la puerta de la habitación de Elena se abrió lentamente, con un chirrido bajo que hizo que su piel se erizara. Un susurro, apenas audible, llegó hasta sus oídos. David, ven a mí. Era la voz de Elena, su voz, pero más fría, más vacía. La puerta se cerró de golpe, como si la figura dentro de la habitación la hubiera empujado con la fuerza de su voluntad. David se quedó allí, petrificado, el hueso aún en la mano. La idea de resolverlo, de completar el ritual que Matías había mencionado, lo tentaba. Pero en su interior, un temor indescriptible lo retuvo. Lo que fuera que había muerto con Elena no era lo que quedaba ahora. Con paso vacilante, avanzó hacia la puerta, su mano temblorosa empujando el umbral. El aire dentro de la habitación estaba pesado, denso, como si la misma muerte estuviera esperando entre las sombras. La cama estaba vacía,
Pero en el espejo que colgaba en la pared, la figura de Helena se reflejaba. Ya no era ella, no del todo. Su rostro estaba marchito, desfigurado, y su piel caía en fragmentos, dejando a la vista el cráneo parcialmente expuesto. David dio un paso atrás, y al hacerlo, el cuervo voló sobre él, posándose en la mesa con una quietud imposible de describir. De repente, David comprendió lo que el cuervo realmente quería. Ya no importaban los huesos. Lo que quería era la esencia de la muerte que lo había acompañado todo este tiempo. En un último esfuerzo por huir, David se giró y corrió hacia la puerta. Pero al cruzar el umbral, tropezó con algo. Un último hueso, más grande que los anteriores, apareció a sus pies. Al mirarlo, su mente se rompió por completo. El cuervo ya no estaba, y Helena tampoco. Solo quedaba el eco de un alma atrapada entre dos mundos. La casa, tan vacía como el alma de David, permaneció en silencio, esperando la próxima historia que alguien más contara sobre el cuervo y sus huesos.